Mi nombre es Fernando Vázquez, tengo 66 años y hace 6 meses mi propia hija me dijo que yo le daba lástima. Esa frase cambió mi vida para siempre, porque lo que ella no sabía es que su padre no era el viejo derrotado que ella creía, y lo que estaba a punto de descubrir era que las palabras tienen consecuencias que nunca imaginó posibles. Imagínate estar cenando en casa de tu hija, rodeado de tu familia, cuando de repente ella te mira directamente a los ojos y te dice: «Papá, la verdad es que me das lástima. Mira cómo vivís, mira cómo te vestís, mira cómo hablas de tu vida como si ya no tuvieras futuro». Esas palabras me atravesaron como una daga helada. No fue solo lo que dijo, fue cómo lo dijo, con esa mezcla de desprecio y pena que solo puede tener alguien que te ve como un proyecto de caridad. Pero lo que Alejandra, así se llama mi hija, no sabía esa noche es que yo tenía planes que ella nunca imaginó. Planes que había estado guardando en silencio durante años, esperando el momento indicado. Y ese momento acababa de llegar de la peor manera posible. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó después va a cambiar tu forma de ver las relaciones familiares. Y cuéntame desde qué ciudad del mundo me estás escuchando, porque esta historia le puede pasar a cualquier padre que se olvidó de valorarse a sí mismo. Todo empezó hace 3 años, cuando mi esposa Elena murió de un infarto súbito. Llevábamos 35 años casados, y su muerte me destruyó completamente. Elena era mi compañera, mi mejor amiga, la razón por la cual me levantaba cada mañana. Cuando se fue, yo me quedé como un barco sin ancla, flotando sin rumbo en un mar de soledad y tristeza. Los primeros meses fueron terribles. No sabía cocinar, no sabía lavar la ropa, no sabía ni siquiera cómo funcionaba la lavadora automática que Elena había usado durante décadas. Había sido contador toda mi vida, un hombre meticuloso con los números, pero en las cosas domésticas era completamente inútil. Elena se había encargado de todo eso durante nuestro matrimonio y yo había sido feliz dejándola hacerlo. Alejandra, que entonces tenía 32 años y vivía con su marido Ricardo y mis 2 nietos, empezó a venir a casa más seguido. Al principio fue lindo. Se preocupaba por mí, me traía comida casera, me ayudaba con las cosas que no sabía hacer. «No te preocupes, papá», me decía, «vamos a salir adelante juntos». Pero de a poco esa preocupación se fue convirtiendo en otra cosa, en lástima, en condescendencia, en tratarme como si yo fuera un inválido mental que no podía valerse por sí mismo. «Papá, ¿pero cómo vas a usar esa camisa con ese pantalón?», me decía cuando me vestía para salir. «Papá, no podés comer fideos todos los días», me regañaba cuando encontraba mi heladera vacía. Al principio yo pensaba que era normal, que era lógico que me costara adaptarme a vivir solo después de tantos años de matrimonio, que era natural que mi hija se preocupara por mí, pero había algo en su tono, en su manera de mirarme, que me hacía sentir cada vez más pequeño, más inútil, más patético. «Papá, tenés que hacer algo con tu vida», me decía cada vez que me visitaba. «No podés quedarte todo el día en pijama viendo televisión. Tenés que salir, conocer gente, hacer actividades». Y tenía razón, pero la manera en que me lo decía me sonaba como si me estuviera hablando a un adolescente rebelde, no a su padre. Ricardo, mi yerno, era más sutil pero igual de hiriente. «Fernando», me decía con esa voz condescendiente que usan algunos jóvenes para hablarles a los viejos, «deberías pensar en apuntarte en algún club de jubilados. Ahí vas a encontrar gente de tu edad para charlar. Gente de tu edad». Como si yo fuera un dinosaurio que solo podía relacionarse con otros dinosaurios. Los nietos, Tomás de 8 años y Lucía de 6, empezaron a tratarme diferente también. Antes de que muriera Elena, cuando los veíamos los fines de semana, corrían a abrazarme, me pedían que les contara cuentos, querían jugar conmigo. Pero después de la muerte de mi esposa, cuando yo empecé a visitarlos más seguido, empezaron a verme como al abuelo triste que venía a molestar. Una tarde, mientras estaba jugando con ellos en el patio de la casa de Alejandra, escuché a Tomás preguntarle a su mamá: «¿Por qué el abuelo está siempre triste? ¿Se va a morir como la abuela?». Y la respuesta de Alejandra me partió el alma. «No, mi amor, el abuelo no se va a morir. Lo que pasa es que está muy solito y no sabe cómo ser feliz sin la abuela».
no sabe cómo ser feliz. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Era cierto que yo no sabía cómo ser feliz. Era cierto que me había convertido en una carga para mi familia. Era cierto que mi única función ahora era despertar lástima. Empecé a analizar mi comportamiento de los últimos meses. Era verdad que me había descuidado físicamente. Había adelgazado mucho, usaba siempre la misma ropa vieja, no me cortaba el pelo con regularidad. Era verdad que había dejado de hacer cosas que antes me gustaban. Ya no leía libros, ya no escuchaba música, ya no salía a caminar como hacía con Elena. Pero también era verdad otra cosa que mi familia no veía, que detrás de toda esa tristeza y ese abandono personal, yo seguía siendo el mismo Fernando Vázquez, que había trabajado 40 años como contador, que había criado a una hija profesional, que había ahorrado cada peso durante décadas para asegurar un futuro tranquilo. Porque hay algo que tengo que contarte para que entiendas el resto de la historia. Yo no era pobre, no era el jubilado indigente que mi familia creía que era. Durante todos mis años de trabajo, había sido muy cuidadoso con el dinero. Elena y yo habíamos vivido de manera austera, sin lujos innecesarios, ahorrando todo lo que podíamos para la vejez. Cuando Elena murió, yo heredé no solo su amor y sus recuerdos, sino también su parte de todos nuestros bienes. La casa donde vivíamos estaba completamente pagada. Tenía ahorros en dólares que había ido juntando durante años. Tenía un plazo fijo importante en el banco. Tenía acciones de algunas empresas que había comprado de a poco con consejos de clientes que tenían buenos negocios. En total, sin ser millonario, era un hombre con recursos más que suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida. Podía viajar, podía cambiar de casa, podía hacer cualquier cosa que se me ocurriera. Pero estaba tan sumido en la depresión por la muerte de Elena que no tenía fuerzas ni ganas de hacer nada con ese dinero. Y mi familia, viendo mi estado emocional y mi descuido personal, había asumido que yo era un pobre viejo sin recursos, dependiente de la caridad familiar. Nunca me preguntaron sobre mi situación económica. Nunca se interesaron por saber cómo estaba financieramente. Simplemente asumieron que era un caso de lástima. La cena donde Alejandra me dijo que yo le daba lástima fue el jueves 15 de septiembre del año pasado, una fecha que tengo grabada en la memoria como si fuera mi propio cumpleaños. Habíamos terminado de comer el asado que había preparado Ricardo y estábamos tomando café en el comedor cuando surgió el tema de mis planes para el futuro. «Papá», me dijo Alejandra, «Ricardo y yo estuvimos hablando y pensamos que tal vez sería bueno que te mudaras a un lugar más chico. La casa donde vivís es muy grande para una sola persona y además debe ser cara de mantener». La sugerencia no era nueva. Llevaban meses insistiéndome con que vendiera la casa y me mudara a un departamento. «Yo estoy cómodo en mi casa», le respondí como siempre. «Es la casa donde viví con su madre durante 20 años. Ahí están todos nuestros recuerdos». «Pero papá», insistió Ricardo, «los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Y económicamente, te convendría algo más chico y más barato». Económicamente me convendría. Como si ellos supieran algo sobre mi situación económica. Como si yo fuera un inválido que necesitaba que otros tomaran decisiones por él. «Además», siguió Alejandra, «así podrías estar más cerca de nosotros. Podríamos conseguirte algo en este barrio y vos podrías venir a almorzar acá todos los días. Sería como tener una familia más unida». La propuesta sonaba linda en teoría, pero yo sabía lo que significaba realmente. Significaba que querían tenerme cerca para poder controlarme mejor, para poder seguir tratándome como al abuelo inútil que necesita supervisión constante. «No sé», les dije, «déjenme pensarlo». Y ahí fue donde Alejandra explotó. Se quedó mirándome con una mezcla de frustración y algo peor, algo que nunca había visto en sus ojos cuando me miraba. «Papá, basta», me gritó, golpeando la mesa con la mano. «Basta de hacerte el que no entendés. Basta de vivir en el pasado. Basta de no querer cambiar». Los nietos se asustaron y Ricardo trató de calmarla, pero ella siguió hablando. «La verdad es que me das lástima, papá. Mira cómo vivís, mira cómo te vestís. Mira cómo hablas de tu vida, como si ya no tuvieras futuro. Parece que te hubieras muerto con mamá y ahora solo estás esperando que te entierren.
El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Los nietos nos miraban con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. Ricardo carraspeó incómodo, y yo me quedé paralizado, sintiendo cómo esas palabras me atravesaban como cuchillos. «Alejandra, por favor», murmuró Ricardo. «No le hables así a tu papá». Pero ella no había terminado. «No, Ricardo, ya está. Alguien se lo tiene que decir. Papá, vos tenés 66 años, no 90. Tenés salud, tenés todo el tiempo del mundo, tenés una hija que te quiere y se preocupa por vos. Pero actúas como si fueras un indigente abandonado por la vida». Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Fui hasta el perchero, tomé mi campera y me dirigí hacia la puerta. «Papá, no te vayas así», me gritó Alejandra. «Quédate y hablemos como gente grande». Pero yo no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que me impedía pronunciar ni una sola palabra. «Fernando, espera», me dijo Ricardo, alcanzándome en la puerta. «Alejandra está preocupada por vos». No lo dijo con maldad. Lo miré a los ojos. Por primera vez en meses lo miré realmente a los ojos. «Ricardo», le dije con una calma que ni yo sabía de dónde salía, «dile a mi hija que tiene razón, que efectivamente le doy lástima, y que eso se va a terminar muy pronto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 6 de la mañana dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez esa escena horrible. Me das lástima». Esas 3 palabras resonaban en mi cabeza como un eco infinito. Mi propia hija, la nena que había criado con tanto amor, que había educado en la universidad privada más cara de la ciudad, que había acompañado en cada momento importante de su vida, ahora me veía como un objeto digno de lástima. Pero había algo más que me dolía. No era solo el desprecio, era la ceguera. Alejandra me veía como un fracasado porque yo estaba triste, porque me había descuidado, porque no tenía ganas de hacer cosas, pero no veía todo lo que yo había construido durante décadas de trabajo y sacrificio. No veía que su padre tenía recursos, opciones, capacidad de decisión. Me veía solo como lo que aparentaba ser, un viejo derrotado por la vida. Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Me levanté temprano, me bañé, me afeité, me puse la mejor ropa que tenía y salí de casa con una determinación que hacía meses no sentía. Tenía cosas que hacer, cosas que había estado postergando demasiado tiempo. Lo primero que hice fue ir al banco. Hacía más de 6 meses que no revisaba mis cuentas personalmente. Me había acostumbrado a hacer todo por teléfono o internet, pero necesitaba ver con mis propios ojos cuál era exactamente mi situación financiera. El gerente de cuentas, que me conocía desde hacía años, me recibió con sorpresa. «Don Fernando, qué gusto verlo. Hacía tiempo que no venía por acá. ¿Cómo está?» «Muy bien, gracias. Quiero revisar todas mis inversiones y mis cuentas. Necesito saber exactamente cuánto dinero tengo disponible». El hombre me miró extrañado. «Todo, don Fernando. ¿Está pensando en hacer alguna operación grande?» «Tal vez», le dije sin dar más detalles. Durante la siguiente hora revisamos cada peso que tenía. El plazo fijo, las acciones, los ahorros en dólares, el valor de la casa según las tasaciones más recientes. El número final me sorprendió incluso a mí. En los años que había estado deprimido, las inversiones que había hecho tiempo atrás habían rendido muy bien. No era millonario, pero tenía lo suficiente para vivir muy cómodamente durante el resto de mi vida. Tenía lo suficiente para hacer cualquier cosa que se me ocurriera. Viajar por el mundo, comprarme una casa en la playa, mudarme al lugar que quisiera. Las posibilidades eran infinitas. «Don Fernando», me dijo el gerente, «usted está en una situación financiera muy sólida. Si me permite preguntarle, ¿está pensando en jubilarse definitivamente de los trabajos de consultoría que hace? Porque sí, además de mi jubilación, yo seguía trabajando de vez en cuando, haciendo consultorías contables para algunas empresas pequeñas. No por necesidad económica, sino por costumbre, por no saber qué hacer con mi tiempo libre. Estoy pensando en jubilarme de muchas cosas», le respondí. «Y también estoy pensando en empezar muchas cosas nuevas». Antes de irme del banco, le pedí que preparara toda la documentación necesaria para poner la casa en venta. «¿Está seguro, don Fernando? Es una propiedad muy linda,
en una zona que se está revalorizando mucho. Completamente seguro, le dije. Y también quiero que me prepare un resumen completo de todos mis bienes e inversiones. Lo voy a necesitar para algunos trámites. El hombre asintió, aunque se lo veía confundido por mis pedidos. Seguramente se preguntaba qué le había pasado al viejo deprimido que no pisaba el banco desde hacía meses. La segunda parada de ese día fue en una inmobiliaria del centro. Quería ponerme en contacto con agentes especializados en propiedades de alta gama. No solo para vender mi casa, sino para explorar opciones de compra en otros lugares. Lugares donde Fernando Vázquez pudiera empezar una vida nueva, lejos de las miradas condescendientes y los comentarios hirientes. ¿Qué tipo de propiedad está buscando?, me preguntó la agente, una mujer joven y profesional. Algo en la costa atlántica, le dije. Una casa grande, con jardín, cerca del mar. Presupuesto no es problema. La mujer levantó las cejas. Claramente no esperaba que un señor de 66 años, vestido con ropa sencilla, le dijera que el presupuesto no era problema. Me mostró varias opciones en Pinamar, en Cariló, en Mar de las Pampas. Casas hermosas, con vista al mar, con jardines enormes, con toda la tranquilidad que una persona podía desear para empezar de nuevo. «Esta me gusta», le dije señalando una casa en Cariló. «¿Puedo verla este fin de semana?» «Por supuesto, señor Vázquez, pero le aclaro que es una propiedad cara. El precio está en...» «Ya le dije que el presupuesto no es problema», la corté educadamente. «Arregle la visita y avíseme». La mujer se quedó callada, reacomodando en su mente la imagen que se había hecho de mí. La tercera parada fue en una agencia de viajes. Hacía décadas que no tomaba vacaciones reales. Siempre habíamos hecho viajes cortos con Elena, fines de semana largos, pero nunca nada importante por fuera del país. Ahora tenía tiempo, tenía dinero, y sobre todo tenía ganas de descubrir mundos nuevos. «Buenos días», le dije a la empleada. «Quiero organizar un viaje largo, de varios meses, por Europa, empezando en marzo del año que viene». La chica me miró con curiosidad. «¿Viaja solo, señor?» «Sí, viajo solo, y quiero que sea un viaje cómodo. Buenos hoteles, sin apuros, con tiempo para conocer cada lugar realmente». Me presentó varias opciones. Tours organizados para adultos mayores, paquetes económicos, ofertas especiales. «No», le dije, «no quiero tours para adultos mayores. Quiero armar mi propio itinerario. Quiero viajar por mi cuenta, a mi ritmo, sin horarios fijos ni actividades programadas. Quiero libertad total». Durante 2 horas estuvimos armando un itinerario perfecto. España, Francia, Italia, Grecia, Alemania. 3 meses conociendo lugares que siempre había soñado con ver, pero que nunca me había animado a visitar. El presupuesto era importante, pero yo podía pagarlo sin problemas. Era mi dinero, ganado con 40 años de trabajo honesto. Cuando salí de la agencia de viajes, ya era media tarde, pero me sentía más vivo que en los últimos 3 años. Por primera vez desde la muerte de Elena tenía proyectos, tenía ilusiones, tenía ganas de hacer cosas. Y lo más importante, tenía el poder económico para hacer realidad todo lo que se me ocurriera. Esa noche llamé a Alejandra. Su voz sonaba fría, todavía resentida por la discusión del día anterior. «Hola, papá, ¿cómo estás?» «Muy bien, hija. Te llamo para avisarte algo importante. El lunes voy a poner la casa en venta». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿En serio? ¿Decidiste mudarte?» «Sí, decidí mudarme, pero no a un departamento en tu barrio como ustedes querían. Me voy a mudar a la costa. Me compré una casa en Cariló». Otro silencio, más largo todavía. «Papá, ¿hablas en serio? ¿Una casa en Cariló? ¿Con qué plata?» «Con mi plata, Alejandra. Con la plata que ahorré durante 40 años de trabajo». «Pero papá, vos tenés plata ahorrada. Nunca nos dijiste nada». «Nunca me preguntaron nada», le respondí con calma. «Ustedes asumieron que yo era un pobre viejo sin recursos, pero se equivocaron y asumieron que yo no tenía capacidad para tomar mis propias decisiones, pero también se equivocaron en eso. Papá, no entiendo nada. ¿Desde cuándo tenés plata para comprarte una casa en la costa? ¿Y por qué no nos dijiste?» «Alejandra», le dije con una tranquilidad que me sorprendía a mí mismo, «ayer me dijiste que yo te daba lástima,
que actuaba como un indigente abandonado por la vida. Bueno, tenías razón en parte. Yo estaba actuando así, pero lo que no sabías es que tengo los recursos suficientes para dejar de actuar así cuando se me antoje. Papá, yo no quise decir... Sí, quisiste decir exactamente eso. Y me hiciste un favor, porque me hiciste dar cuenta de que era hora de cambiar. Le expliqué mis planes, la casa nueva, el viaje por Europa, mi decisión de empezar una vida completamente diferente. ¿Y nosotros qué? ¿Los nietos qué? ¿Vas a desaparecer de nuestras vidas? No voy a desaparecer, Alejandra, pero tampoco voy a seguir siendo el abuelo triste que viene a dar lástima. Si querés tenerme en tu vida, va a ser al Fernando Vázquez que realmente soy, no al personaje patético en el que me había convertido por la depresión. ¿Y quién sos realmente, papá?, me preguntó con una voz quebrada. Soy un hombre de 66 años que trabajó toda la vida, que ahorró cada peso, que crió una hija profesional, que tiene recursos suficientes para vivir como se le antoje los próximos 20 años. Soy un hombre que estuvo deprimido por la muerte de su esposa, pero que ahora decidió salir adelante. Y soy un hombre que ya no va a tolerar que lo traten con lástima. Alejandra se largó a llorar del otro lado del teléfono. Papá, perdóname. Yo no sabía que vos tenías todas esas posibilidades. Pensé que realmente necesitabas nuestra ayuda para salir adelante. No necesito su ayuda económica, hija. Lo único que necesitaba era su respeto. Y eso es lo que perdí ayer cuando me dijiste que te daba lástima. Colgué el teléfono con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi relación con mi hija había llegado a ese punto. Alivio porque finalmente había puesto las cartas sobre la mesa y había recuperado mi dignidad. Al día siguiente empezaría a ejecutar todos los planes que había hecho. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió completamente. Los agentes inmobiliarios empezaron a traer compradores interesados en la casa. La propiedad estaba en excelente estado y en una zona muy cotizada, así que las ofertas no tardaron en llegar. Elegí la mejor y cerré la venta en tiempo récord. Paralelamente, completé la compra de la casa en Cariló. Una propiedad hermosa, con 3 dormitorios, un jardín enorme y una vista parcial al mar desde el primer piso. Una casa donde Fernando Vázquez podía empezar una nueva etapa de su vida, lejos de todo lo que le recordara su época de depresión. También confirmé el viaje a Europa. 3 meses recorriendo ciudades que siempre había querido conocer. Madrid, Barcelona, París, Roma, Florencia, Atenas. Un itinerario de ensueño que podía pagarme sin problemas, gracias a todo lo que había ahorrado durante décadas de trabajo responsable. Alejandra me llamaba cada 2 días, al principio para pedirme perdón, después para tratar de entender qué estaba pasando, finalmente para pedirme que no me alejara tanto de la familia. Papá, está bien que te compres una casa en la costa, está bien que viajes, está bien que hagas tu vida, pero no te alejes de nosotros. Los chicos te necesitan. ¿Me necesitan, Alejandra, o me toleran por compromiso?, le pregunté. Porque la última vez que los vi, Tomás le preguntaba a su mamá por qué el abuelo estaba siempre triste. No parecía que me necesitara, parecía que me soportaba. Papá, los chicos te quieren, solo que vos estabas muy deprimido y ellos no sabían cómo acercarse. Tal vez tenía razón, tal vez los nietos no tenían la culpa de que su abuelo se hubiera convertido en una versión patética de sí mismo. Pero también era cierto que yo necesitaba tiempo y espacio para reconstruir mi identidad, para volver a ser el hombre que había sido antes de la muerte de Elena. Un mes antes de la mudanza, organicé una despedida en mi casa. Invité a Alejandra, Ricardo y los nietos para que vieran la propiedad por última vez y para explicarles personalmente mis planes. Fue un encuentro extraño, cargado de emociones contradictorias. Los chicos recorrieron la casa como si fuera un museo, tocando cada objeto, haciendo preguntas sobre los recuerdos asociados a cada rincón. «Abuelo, ¿te acordás cuando jugábamos al escondite acá?», me preguntó Lucía. «¿Te acordás cuando me enseñaste a andar en bicicleta en el patio?», me dijo Tomás. Por supuesto que me acordaba. Esos recuerdos eran parte de lo más lindo que tenía de mi vida familiar. Pero también eran recuerdos de una época en la que yo era respetado, valorado, querido sin condiciones. Una época muy diferente a la que habíamos vivido en los últimos meses.
Alejandra se quedó callada la mayor parte de la tarde, observándome con una mezcla de admiración y culpa. Creo que recién en ese momento se dio cuenta realmente de lo que estaba pasando. Su padre no era el viejo derrotado que ella había imaginado. Era un hombre con recursos, con planes, con capacidad para cambiar su vida radicalmente si se lo proponía. «Papá», me dijo antes de irse, «quiero que sepas que estoy orgullosa de vos. Me equivoqué completamente al juzgarte. Pensé que necesitabas nuestra lástima, pero lo que necesitabas era nuestro respeto». «Alejandra», le respondí, «el respeto no se pide, se gana, y yo me había olvidado de ganármelo. Por eso me convertí en alguien digno de lástima». «¿Nos vas a perdonar algún día?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «Ya te perdoné, hija. Pero perdonar no significa volver a lo mismo de antes. Significa empezar algo nuevo desde un lugar diferente. ¿Y ese lugar diferente incluye a tu familia?». «Incluye a mi familia, pero en mis términos, no en los términos de la lástima». La mudanza fue una experiencia liberadora. Cada caja que sacaba de la casa era como quitarme un peso de encima. Los muebles viejos, la ropa que me hacía ver como un viejo descuidado, los objetos que me recordaban constantemente mi época de depresión. Todo eso se quedó atrás. En la casa nueva puse solo lo indispensable y compré todo lo demás nuevo. Muebles modernos, ropa elegante, electrodomésticos de última generación. Quería que cada detalle de mi nuevo hogar reflejara al Fernando Vázquez renovado, al hombre que había decidido vivir plenamente los años que le quedaban. Los primeros días en Cariló fueron de una tranquilidad absoluta. Me levantaba cuando tenía ganas, desayunaba en el jardín mirando los pájaros, caminaba por la playa todas las tardes. No tenía horarios, no tenía obligaciones, no tenía que darle explicaciones a nadie sobre cómo decidía usar mi tiempo. Pero lo más importante no era la tranquilidad, era la recuperación de mi autoestima. Por primera vez en 3 años me veía al espejo y no veía a un fracasado. Veía a un hombre que había tomado el control de su vida, que había demostrado que tenía opciones, que había elegido su propio camino sin pedirle permiso a nadie. Un mes después, llegó el momento del viaje a Europa. Había estado planeando cada detalle durante semanas, estudiando mapas, leyendo guías turísticas, aprendiendo frases básicas en italiano y francés. Era como volver a ser un chico antes de salir de vacaciones, con esa ansiedad linda de quien está a punto de vivir una aventura. El vuelo a Madrid fue mi primera experiencia viajando solo al exterior. Durante todas las horas que duró el viaje, mientras miraba las nubes desde la ventanilla del avión, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida en los últimos meses. 6 meses atrás era un viejo deprimido que despertaba lástima en su propia familia. Ahora era un viajero independiente rumbo a cumplir sueños postergados durante décadas. España me enamoró desde el primer día. Madrid con su energía cosmopolita, Barcelona con su arquitectura única, Sevilla con su encanto andaluz. Cada ciudad era un descubrimiento, cada día era una aventura nueva. Y lo mejor de todo era que podía disfrutar de cada momento sin tener que dar explicaciones, sin escuchar comentarios condescendientes, sin que nadie me dijera que ya estaba muy grande para ciertas cosas. En París conocí a Giuseppe, un italiano de 70 años que también viajaba solo. Habíamos coincidido en varios museos y un día empezamos a charlar. «¿Viajas solo porque enviudaste?», me preguntó con esa franqueza directa que tienen algunos europeos mayores. «Sí», le respondí, «pero también viajo solo porque descubrí que me gusta. Descubrí que a los 66 años todavía puedo hacer cosas que nunca había hecho antes». Giuseppe se rió. «Amigo mío, yo empecé a viajar solo cuando tenía 68. Mi familia pensaba que me había vuelto loco. Papá, me decían, ya estás muy viejo para andar solo por el mundo. Pero yo les dije lo mismo que tú acabas de decir. Descubrí que me gusta». Esa tarde, Giuseppe y yo recorrimos Montmartre juntos. Me contó que él también había pasado por una época difícil después de perder a su esposa. «La diferencia», me dijo, «es que yo no tenía una familia que me tratara con lástima. Tenía una familia que me trataba con indiferencia, que era igual de doloroso, pero menos humillante». «¿Y cómo saliste adelante?», le pregunté. «Igual que tú, Fernando.
Un día me miré al espejo y me dije, Giuseppe, o te morís de tristeza o empezás a vivir de verdad. Elegí vivir de verdad, y fue la mejor decisión que tomé en 70 años de vida. Giuseppe se convirtió en mi compañero de viaje durante el resto de la estadía en Francia. Juntos visitamos el Louvre, comimos en pequeños restaurantes que él conocía de viajes anteriores, caminamos por los Campos Elíseos charlando sobre la vida, la muerte, la soledad y la libertad que viene con aceptar que uno ya no tiene que darle explicaciones a nadie. Fernando, me dijo la última noche que cenamos juntos, vos tenés algo que muchos hombres de nuestra edad han perdido. Tenés curiosidad por el mundo. Eso te va a mantener joven. De París me fui a Italia y Giuseppe me había dado el teléfono de su hermano Marco, que vivía en Roma. Llámalo, me dijo. Te va a mostrar la Roma que no aparece en las guías turísticas. Marco resultó ser un hombre encantador de 65 años, jubilado también, que efectivamente me mostró una Roma completamente diferente a la que ven los turistas. Con Marco conocí trattorías familiares, donde se comía mejor que en los restaurantes caros. Visité iglesias pequeñas con obras de arte que no figuraban en ninguna guía. Caminé por barrios que conservaban la esencia de la Roma antigua. Fernando, me dijo Marco después de una semana de recorrer la ciudad, tú tienes el espíritu de un joven aventurero en el cuerpo de un hombre maduro. Es la combinación perfecta para viajar. En Roma recibí varias llamadas de Alejandra. Al principio las llamadas eran frecuentes, casi diarias, preguntándome cómo estaba, qué estaba haciendo, si necesitaba algo. Pero de a poco, las llamadas fueron espaciándose y cambiando de tono. Ya no me preguntaba si estaba bien, sino que me pedía que le contara sobre los lugares que visitaba, las personas que conocía, las experiencias que estaba viviendo. Papá, me dijo en una de esas llamadas, se te escucha diferente, se te escucha, no sé cómo explicártelo, más entero. Tenía razón. Me sentía más entero. Por primera vez en años me sentía como una persona completa, no como la mitad de algo que había perdido cuando murió Elena. Alejandra, le dije, estoy descubriendo cosas sobre mí mismo que no sabía que existían. Estoy descubriendo que puedo ser feliz solo, que puedo tomar decisiones importantes sin consultar a nadie, que puedo vivir aventuras a los 66 años como si tuviera 30. Me alegro muchísimo, papá, y quiero pedirte perdón otra vez. Yo no entendía nada de lo que vos estabas viviendo. No tenés que pedirme perdón todo el tiempo, hija. Lo que tenés que hacer es entender que este Fernando que está hablando con vos desde Roma es el Fernando real, no el hombre deprimido en el que me había convertido después de la muerte de tu madre. ¿Y este Fernando real va a volver algún día a Argentina? Va a volver, Alejandra, pero no va a volver el mismo que se fue. De Italia me fui a Grecia, y Grecia fue el lugar donde todo cambió definitivamente para mí, no solo por la belleza del paisaje o la riqueza de la historia, sino por algo que me pasó en Santorini que nunca voy a olvidar. Estaba sentado en una terraza mirando el atardecer sobre el mar Egeo, tomando un café griego y leyendo un libro sobre mitología, cuando una mujer de mi edad se acercó a mi mesa. «Disculpe», me dijo en inglés, «¿está ocupada esa silla?» Señaló la silla vacía que había enfrente mío. «No, para nada, siéntese por favor», le respondí en mi inglés oxidado. La mujer se sentó y empezamos a charlar. Se llamaba Elena, era griega americana, tenía 64 años y también estaba viajando sola. «¿Es la primera vez que viaja solo?», me preguntó. «Sí», le dije, «y está siendo la mejor experiencia de mi vida». Elena sonrió. A mí me pasó lo mismo cuando empecé a viajar sola hace 5 años. Mi familia pensaba que era una locura. «Elena», me decían, «las mujeres de tu edad no viajan solas por el mundo», pero yo descubrí que es exactamente a mi edad cuando más necesitaba hacerlo. Esa noche cenamos juntos. Elena me contó que había sido profesora de arte durante 40 años, que se había divorciado hacía una década, que tenía 2 hijos que vivían en Estados Unidos y que la visitaban una vez por año. Al principio, me dijo, yo esperaba que ellos llenaran mi vida, pero después me di cuenta de que mi vida tenía que llenarla yo. ¿Y cómo la llenaste?, le pregunté. Viajando, conociendo gente, aprendiendo idiomas, tomando clases de cosas que siempre me habían interesado.
Descubrí que a los 60 años recién estaba empezando a conocerme realmente. La historia de Elena era muy parecida a la mía, aunque las circunstancias fueran diferentes. Pasé 3 días más en Santorini, y los 3 días los pasé con Elena. Recorrimos la isla, visitamos pueblos pequeños, hablamos durante horas sobre nuestras vidas pasadas y nuestros planes futuros. No era un romance, era algo mejor. Era una conexión profunda entre 2 personas que habían aprendido a valorarse a sí mismas. Fernando, me dijo Elena la noche antes de que yo partiera hacia Atenas, eres un hombre muy interesante. Tienes historias para contar, tienes opiniones inteligentes sobre todo lo que vemos, tienes una curiosidad genuina por el mundo. ¿Cómo es posible que tu familia te haya hecho sentir como si fueras digno de lástima? Era una pregunta profunda. ¿Cómo era posible que la misma persona que Elena veía como interesante y valiosa, mi propia hija, la hubiera visto como patética y digna de lástima? La respuesta era simple, porque yo me había presentado ante mi familia como una versión disminuida de mí mismo. Elena, le dije, cuando perdí a mi esposa me convertí en una sombra de lo que había sido, y mi familia se acostumbró a esa sombra. Nunca supieron que detrás de esa sombra seguía existiendo el hombre completo. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Ahora voy a asegurarme de que nunca más me vean como una sombra. El resto del viaje por Grecia fue una confirmación de todo lo que había descubierto sobre mí mismo. En Atenas, mientras recorría la Acrópolis, me di cuenta de que estaba viviendo uno de los momentos más plenos de mi vida. No solo por estar en un lugar tan cargado de historia, sino por estar ahí como yo había elegido estar, haciendo lo que me daba la gana, sin tener que justificar mis decisiones ante nadie. Desde Atenas, llamé a Alejandra para contarle sobre el viaje y para confirmar la fecha de mi regreso. «Papá», me dijo, «no sabes las ganas que tengo de verte. Los chicos hablan de vos todo el tiempo, están fascinados con las fotos que nos mandás, con las historias que les contás cuando hablamos por teléfono». «¿Y vos, Alejandra, vos tenés ganas de verme?», le pregunté. «Sí, papá, muchísimas, pero también tengo un poco de miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo de no saber cómo tratarte. Vos sos una persona diferente ahora, y yo no sé si voy a saber relacionarme con esta nueva versión de mi papá». Era una preocupación comprensible. Alejandra había conocido 2 versiones de su padre, el hombre fuerte y seguro que había sido durante su infancia y juventud, y el hombre deprimido y disminuido en el que me había convertido después de la muerte de Elena. Esta tercera versión, el hombre renovado que había surgido del viaje, era desconocida para ella. «Alejandra», le dije, «esta nueva versión de tu papá no es tan nueva, es la versión original, la que existía antes de la depresión. La diferencia es que ahora tiene experiencias nuevas, perspectivas nuevas, y sobre todo tiene muy claro lo que está dispuesto a tolerar y lo que no. ¿Y qué no estás dispuesto a tolerar?». «No estoy dispuesto a tolerar que me traten con lástima nunca más. Ni vos, ni Ricardo, ni nadie». El regreso a Argentina fue emotivo. Alejandra y los chicos me fueron a buscar al aeropuerto, y la diferencia en sus caras cuando me vieron fue notoria. Ya no era el abuelo triste y descuidado que había viajado 3 meses atrás. Era un hombre bronceado, bien vestido, con una postura erguida y una sonrisa genuina. «¡Abuelo!», gritó Tomás. «Estás recambiado, pareces más joven». Lucía me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Abuelo, me gustó mucho cuando me llamaste desde Roma. Se te escuchaba recontento». Alejandra no dijo nada, pero me miraba como si estuviera viendo a su padre por primera vez en años. Durante el viaje a Cariló, donde me iban a acompañar para que conocieran mi nueva casa, los chicos no pararon de hacerme preguntas sobre el viaje. ¿Es verdad que en París hay una torre muy alta? ¿Es verdad que en Roma está el Papa? ¿Es verdad que en Grecia hay casas blancas junto al mar? Les conté historias de cada lugar, les mostré fotos, les hablé de la gente que había conocido. Alejandra escuchaba en silencio desde el asiento del acompañante, de vez en cuando mirándome por el espejo retrovisor con una expresión que no podía interpretar. Cuando llegamos a la casa de Cariló, la reacción fue de asombro total. «Papá, esta casa es increíble», exclamó Alejandra. «Es enorme y está re cerca del mar». Los chicos corrieron directo al jardín, explorando cada rincón,
gritando de emoción cada vez que descubrían algo nuevo. «Abuelo», me preguntó Tomás, «¿esta casa es tuya de verdad?» «Sí, campeón, es mía de verdad. La compré con el dinero que ahorré trabajando durante muchos años. ¿Y podemos venir a visitarte acá?» «Cuando quieran», le dije. «Pero van a venir a visitar al abuelo Fernando, no al abuelo triste que conocían antes». Esa noche, después de que los chicos se acostaran en el cuarto de huéspedes que había preparado especialmente para ellos, Alejandra y yo tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Estábamos sentados en el deck mirando el mar bajo la luna llena. «Papá», me dijo, «tengo que confesarte algo. Cuando vos te fuiste, yo pensé que era una locura de viejo. Pensé que te ibas a gastar todos los ahorros en caprichos y que después ibas a volver pidiendo ayuda. Nunca imaginé que tenías los recursos para hacer todo esto». «Alejandra», le respondí, «vos nunca me preguntaste qué recursos tenía. Asumiste que era un pobre viejo sin opciones». «Tenés razón», admitió, «pero también es cierto que vos te presentabas como si fueras un pobre viejo sin opciones. Te habías dejado estar tanto que era imposible imaginar que tenías esta vida escondida adentro tuyo». Era cierto. Yo había colaborado activamente en crear la imagen de hombre derrotado que mi familia tenía de mí. El problema, le expliqué, no fue que ustedes me vieran como alguien digno de lástima. El problema fue que yo me veía a mí mismo de esa manera. Cuando uno se ve con lástima, es natural que otros también lo vean así. ¿Y ahora cómo te ves? Ahora me veo como lo que realmente soy. Un hombre que vivió 66 años, que tiene experiencia, que tiene recursos, que tiene historias para contar y que todavía tiene muchas cosas por hacer. «Papá», me dijo Alejandra con lágrimas en los ojos, «quiero que sepas que estos meses sin vos fueron horribles, no por los motivos que vos podés pensar, sino porque me di cuenta de que había perdido al padre que admiraba cuando era chica. Y ahora que te veo así, me doy cuenta de que ese padre nunca se había ido realmente. Solo estaba escondido debajo de la tristeza». «¿Y te gusta este padre que descubriste ahora?», le pregunté. «Me encanta», me dijo. «Me gusta que tengas proyectos, que viajes, que hagas cosas que te divierten. Me gusta que tengas esta casa hermosa, que te hayas comprado ropa linda, que hables con entusiasmo de los lugares que conociste. Me gusta que seas feliz». «¿Y entendés por qué tuve que alejarme para llegar a esto?» «Sí, papá, lo entiendo. Necesitabas demostrarle al mundo y sobre todo demostrarte a vos mismo que no eras el hombre derrotado en el que te habías convertido por la depresión». «Exacto. Y necesitaba que ustedes se dieran cuenta de que me habían subestimado completamente». Al día siguiente, antes de que se volvieran a Buenos Aires, tuvimos una charla familiar completa. Ricardo me pidió perdón por haber participado en la dinámica de tratarme con condescendencia. «Fernando», me dijo, «yo también pensé que eras un caso de lástima. Nunca imaginé que tenías tantos recursos guardados, no solo económicos, sino personales. Los chicos me prometieron que iban a venir a visitarme seguido, y yo les prometí que cada vez que vinieran, los iba a recibir como el abuelo que realmente era. Un hombre con historias interesantes, con ganas de compartir experiencias, con energía para jugar y enseñar cosas nuevas. «Abuelo», me dijo Lucía antes de irse, «ahora entiendo por qué te fuiste. No era que no nos querías, era que necesitabas encontrarte a vos mismo». Los chicos a veces entienden las cosas con una claridad que a los adultos nos cuesta años alcanzar. Después de que se fueron, me quedé solo en mi casa nueva, procesando todo lo que había pasado en estos meses extraordinarios. Había empezado el año como un hombre que despertaba lástima en su propia familia. Había terminado como un hombre que despertaba admiración y respeto. El cambio no había sido solo externo. No era solo que ahora tenía una casa linda, ropa mejor y experiencias de viaje para contar. El cambio había sido interno. Había recuperado mi autoestima, mi capacidad de decisión, mi confianza en que podía enfrentar cualquier desafío que la vida me pusiera por delante. Pero lo más importante era que había recuperado algo que creía perdido para siempre: la capacidad de sorprender. Durante años me había visto a mí mismo como un hombre previsible, sin misterios, sin secretos interesantes. Ahora sabía que a los 66 años todavía podía tomar decisiones que nadie esperaba. Todavía podía reinventarme,
Todavía podía demostrar que había aspectos de mi personalidad que ni yo mismo conocía completamente. Un mes después de mi regreso, mientras estaba desayunando en el deck de mi casa mirando el mar, recibí una llamada inesperada. Era Elena, la mujer griega-americana que había conocido en Santorini. «Fernando», me dijo, «espero que no te moleste que te llame, pero conseguí tu número a través de un amigo común que tenemos en el hotel donde nos conocimos». «Para nada me molesta, Elena. Me alegra mucho escucharte. ¿Cómo estás?» «Muy bien. Te llamo porque tengo una propuesta que hacerte. Yo voy a estar en Buenos Aires el mes que viene por motivos de trabajo y me preguntaba si te interesaría que nos encontremos. Me encantaría conocer Argentina a través de los ojos de un local». La propuesta me emocionó mucho. Elena había sido una de las personas más interesantes que había conocido durante el viaje, y la idea de reencontrarme con ella en mi propio país me resultaba muy atractiva. «Me encantaría, Elena. Te puedo mostrar Buenos Aires y si querés también podés venir a conocer la costa atlántica. Tengo una casa en Cariló que te va a encantar». «Perfecto», me dijo. «Ya saqué el pasaje. Llego el 15 del mes que viene y me quedo 15 días. ¿Te parece que arreglemos un itinerario?» Durante la siguiente hora estuvimos planificando su visita. Buenos Aires, la costa, tal vez una escapada a las cataratas del Iguazú. Un programa ambicioso para dos personas de nuestra edad que habían decidido que la edad no era un impedimento para vivir aventuras. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de algo hermoso. Estaba haciendo planes con una mujer inteligente e independiente que me veía como un compañero de aventuras, no como un objeto de lástima. Estaba organizando actividades basándome en mis intereses y mis ganas, no en lo que otros esperaban de mí. Esa misma tarde llamé a Alejandra para contarle sobre la visita de Elena. Su reacción fue de alegría genuina. «Papá, qué bueno. Me encanta que tengas amigos nuevos, que tengas planes, que tengas cosas que te entusiasmen». Ya no había rastros de la condescendencia de antes. Ahora me hablaba como a un igual, como a un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. «¿Querés que la conozcamos?», me preguntó. «Si ustedes quieren y si a Elena le parece bien, me encantaría que la conocieran. Pero que quede claro que no es mi novia ni nada parecido. Es una amiga muy especial que conocí viajando». «Papá», me dijo riéndose, «vos podés tener novia si querés. Tenés 66 años, no 96. Y después de todo lo que demostraste en estos meses, estoy segura de que cualquier mujer inteligente se sentiría afortunada de estar con vos». Era la primera vez en años que Alejandra me hablaba como si yo fuera un hombre completo, con derecho a tener vida social, sentimental, aventuras. Ya no era el pobre viudo que había que cuidar y proteger. Era Fernando Vázquez, un hombre con presente y futuro. La visita de Elena fue todo lo que había esperado y más. Recorrimos Buenos Aires durante una semana completa, y ella se enamoró de la ciudad tanto como yo me había enamorado de Grecia. «Fernando», me dijo una noche mientras cenábamos en Puerto Madero, «ahora entiendo de dónde viene tu energía. Esta ciudad tiene una vitalidad increíble, y vos reflejás esa vitalidad». En Cariló, Elena se sintió como en su casa. Caminábamos por la playa todas las mañanas, cocinábamos juntos, leíamos en el deck durante las tardes. Era una compañía perfecta, estimulante intelectualmente, respetuosa de los espacios personales, con suficiente experiencia de vida como para entender que la felicidad en la madurez era diferente a la felicidad en la juventud. Alejandra y la familia vinieron a conocer a Elena un fin de semana. La conexión fue inmediata. Elena tenía esa facilidad que tienen algunas mujeres cultas para conectar con gente de todas las edades. Con Ricardo habló de negocios internacionales, con Alejandra de arte y literatura, con los chicos de sus viajes y aventuras. «Papá», me dijo Alejandra en privado, «Elena es una mujer fascinante. Se nota que vos te sentís muy cómodo con ella». «Es verdad», le dije. «Con Elena puedo ser yo mismo completamente. No tengo que fingir ser más joven ni más viejo de lo que soy. No tengo que disculparme por mis intereses ni por mis planes. Es muy liberador». Cuando Elena se fue de vuelta a Estados Unidos, me quedé con una sensación de plenitud total. No solo por haber pasado días hermosos con una mujer extraordinaria, sino por haber confirmado que Fernando Vázquez
Era una persona interesante, valiosa, capaz de generar vínculos profundos con gente de calidad. Ahora, mientras te cuento esta historia, han pasado 6 meses desde aquella cena terrible donde mi hija me dijo que le daba lástima. 6 meses que cambiaron mi vida completamente. 6 meses en los que pasé de ser un hombre derrotado a ser un hombre pleno. ¿Fue doloroso escuchar esas palabras de Alejandra? Sí, fue lo más doloroso que me había pasado desde la muerte de Elena, pero también fue lo más necesario que me podía haber pasado, porque esas palabras me obligaron a mirarme en el espejo y a decidir quién quería ser realmente. Podía seguir siendo el viejo triste que despertaba lástima, o podía volver a ser el Fernando Vázquez que siempre había estado ahí, esperando debajo de la depresión. Elegí ser Fernando Vázquez, y fue la mejor decisión que tomé en 66 años de vida. Hoy mi relación con mi familia es mejor que nunca, pero en términos completamente diferentes. Ya no soy el padre abuelo que necesita cuidados. Soy el padre abuelo que tiene historias para contar, que tiene recursos para ofrecer, que tiene experiencias para compartir. Los nietos me ven con admiración en lugar de lástima. El abuelo que viajó por Europa, me presentan a sus amigos. El abuelo que tiene una casa en la playa, les cuentan a sus maestras. Ya no soy el abuelo triste, soy el abuelo aventurero. Alejandra y Ricardo me consultan cosas importantes. Me piden consejos sobre decisiones financieras, sobre viajes, sobre proyectos de vida. Me ven como alguien que sabe de lo que habla, que tiene experiencia acumulada, que puede aportar perspectivas valiosas. Y lo más importante, me respetan. No me toleran por compromiso familiar, me respetan por lo que soy y por lo que represento. Esa diferencia lo cambia todo en una relación. A los que me están escuchando, a los que tal vez se sienten identificados con el Fernando del principio de esta historia, les quiero decir algo fundamental. Nunca es tarde para recuperar el respeto propio. Nunca es tarde para demostrarle al mundo, y sobre todo demostrarse a uno mismo, quién es uno realmente. Si su familia los ve con lástima, pregúntense si no están colaborando ustedes mismos en crear esa imagen. Si se sienten como una carga, pregúntense si no se están presentando como una carga. Si creen que ya no tienen opciones, pregúntense si realmente no las tienen o si simplemente se olvidaron de que las tienen. La vida no se termina cuando uno enviuda, cuando uno se jubila, cuando los hijos se van de casa. La vida continúa, y puede continuar de manera extraordinaria si uno tiene el coraje de tomar las riendas de su propio destino. Yo vendí todo y me fui en silencio no para castigar a mi familia, sino para rescatarme a mí mismo. Y en el proceso de rescatarme, también rescaté las relaciones familiares, pero las rescaté en mejores condiciones. Ahora, Elena y yo estamos planeando un viaje juntos a Australia para el año que viene. Alejandra está entusiasmada con nuestros planes. Los nietos ya me pidieron que les traiga koalas de peluche. Mi familia ya no me ve como el viejo que necesita protección, sino como el aventurero que vive experiencias que ellos todavía no se animan a vivir. ¿Y vos? ¿Estás viviendo la vida que realmente querés vivir o estás viviendo la vida que otros esperan que vivas? ¿Te ven como la persona valiosa que realmente sos o te ven como la sombra disminuida en la que tal vez te convertiste por las circunstancias? Cuéntamelo desde cualquier lugar del mundo donde me estés escuchando, porque esta historia es universal. En todos lados hay gente que se olvidó de su propio valor, que se acostumbró a despertar lástima en lugar de admiración, que se resignó a ser tolerada en lugar de ser respetada. Pero también en todos lados hay gente que un día decide que ya es suficiente, que toma las riendas de su vida, que demuestra que todavía tiene mucho para dar y mucho para vivir. Gente que descubre que las mejores aventuras de la vida pueden empezar a cualquier edad si uno tiene el coraje de perseguirlas. Al final, lo que importa no es que los demás te vean como vos querés que te vean. Lo que importa es que vos te veas como realmente sos. Una persona valiosa, con experiencia, con recursos, con derecho a vivir plenamente todos los años que te quedan por delante. Y si para lograr eso tenés que vender todo y irte en silencio, como hice yo, hacelo.
porque es mejor vivir con respeto propio lejos de la familia que vivir sin respeto propio cerca de la familia. ¿Y quién te dice? Tal vez cuando vuelvas, como me pasó a mí, vas a encontrar una familia que por fin aprendió a valorarte como mereces.